Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en este evento. Vamos a hablar hoy, creo, de un tema que nos interesa a todos, no solo por su relación con China, sino por la guerra que nos tiene a todos pegados a las pantallas del televisor, la guerra en Europa. Eh, y vamos a conversar hoy con Nicole Yene, del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica, con Osvaldo Rosales, que fue director de la Direcon y participó lideró parte de la negociación del TLC de Chile con China, y el 2020 publicó un libro muy interesante, por cierto, que se llama El sueño chino, que tiene un subtítulo sugerente que después vamos a conversar probablemente, que es cómo se ve China a sí mismo y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarlo. Y en último lugar está, figurativamente, Jorge Satt, director de Estudios Internacionales del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Les doy las gracias a los tres charlistas por acompañarnos esta mañana, y quería partir con una pregunta para todos, que te pido a ti, Nicole, que la respondas primero, y es si te ha llamado la atención la actitud de China frente a esta crisis. Y quizás antes de contestarla, me gustaría precisar que el motivo de esta charla es precisamente constatar que China, siendo la segunda potencia mundial, no ha tomado una actitud tan proactiva en esta crisis como la primera potencia mundial. Uno ve a Estados Unidos y a otras potencias occidentales liderando un esfuerzo de sanciones y de ayuda militar y económica a Ucrania, y de sanciones contra Rusia por la invasión, pero no ve a China en esa misma actitud. Uno podría decir que China ha tomado una actitud, podríamos decir, prescindente un poco, al no querer condenar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia por su invasión, pero al mismo tiempo defender la soberanía de Ucrania. ¿A ti te ha sorprendido, Nicole, esa reacción, o es más o menos lo que tú hubieras anticipado de esta potencia? Para mí es poco sorprendente, la verdad. Por suerte, China no está más activamente involucrado en el conflicto como parte beligerante. Yo creo que ahí ya estaríamos en una situación mucho peor. Y siendo esto un conflicto muy complejo, con muchas capas, con muchos aspectos, o sea, no hay solo un aspecto conflictivo, es natural que la respuesta de China no sea muy fuerte en una dirección u otra. Ha habido bastante debate, o sea, ¿cuál es la posición de China? Desde Beijing se ha dicho muchas veces es una posición neutral, que no se quiere la guerra, que se llama diálogo, etcétera, etcétera, pero claramente, o sea, está tomando la posición, está más cerca de la posición de Putin apoyando a Rusia, pero este apoyo claramente tiene límites. Y desde mi punto de vista, poco sorprendente que las respuestas son distintas en distintos contextos, por ejemplo, absteniéndose de votación, pero no vetando una resolución o votando en contra. O sea, es una clara señal que este apoyo también tiene límites. Justo antes de la invasión hubo esta famosa declaración que Rusia y China tienen una relación ahora de una amistad sin límites. Pero creo que eso hay que entenderlo más moralmente que políticamente. O sea, muy claramente China y Rusia no tienen los mismos intereses y tampoco no esperan del otro que haya un apoyo full, como desde Estados Unidos a veces existe este mantra, o estás con nosotros o en contra. Pero entre Entiendo. Rusia y China yo creo que esta relación es distinta. Desde China se presta apoyo, no van a criticar abiertamente a Rusia y están repitiendo ciertas narrativas rusas, tampoco no completamente, no 100%. Eh, Entiendo. y hay límites claros. Ya. Osvaldo, te hago la misma pregunta a ti. ¿Esta neutralidad que profesa China en esta guerra era la que tú habrías esperado? Yo tiendo a compartir con Nicole. Diría en primer lugar, a mí no me parece correcto decir que China tenga una actitud titubeante o vacilante frente al tema.
y probablemente a quienes les interesaría que China adoptase la política que ha promovido Estados Unidos le parezca aquello. Pero yo creo que la postura china es distinta y yo creo que ha sido bastante activa en el siguiente sentido. Ha llamado a desescalar el conflicto, se ha ofrecido para mediar, promueve el respeto a la soberanía de los países y a su integridad territorial, ha promovido cooperación humanitaria y, muy importante, explicita que la seguridad es indivisible, es decir, no es que solo importe la seguridad de Estados Unidos y la de Europa, también importa la seguridad de Rusia y la de China y la de Asia-Pacífico y la del resto del mundo. Y además recuerda los 5 principios de la coexistencia pacífica, que recordemos fueron formulados por China, India y Birmania en 1953 por el entonces primer ministro Zhou Enlai. Y esos principios son el respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Entonces, desde ese punto de vista, es claro, China hoy día tiene una coincidencia con Rusia en torno a contraponerse al orden internacional hegemonizado por Estados Unidos, coincide también en rechazar la expansión de OTAN hacia el oriente y plantea que su desacuerdo con las sanciones económicas porque ellas afectarían la estabilidad económica global y porque han demostrado que finalmente no son eficaces. Si no, veamos los casos de Corea del Norte, de Cuba y de Venezuela. Y por último, y con esto concluyo, lo más importante es que China no olvida que para Estados Unidos la principal prioridad sigue siendo contener el ascenso chino, bloqueándolo en comercio, tecnología, inversión, seguridad, y por lo tanto yo diría, es muy ingenuo pensar que China pueda sumarse a las sanciones promovidas por Estados Unidos, mientras Estados Unidos, uno, mantenga sanciones comerciales, tecnológicas y financieras en contra de China, dos, continúe vendiendo armamento a Taiwán, armamento y formando militar en Taiwán, promueva ya el discurso separatista y además rompa con el acuerdo estratégico que posibilitó el ingreso de China a las Naciones Unidas, promueve el cerco contra China a través del Quad, es decir, Estados Unidos, Japón, Australia e India, y ahora el AUKUS, que es la alianza militar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Entonces, en ese contexto, cabe recordar lo que mencionó Kissinger hace ya muchos años, que siempre rechazó el ingreso de Ucrania a la OTAN por considerarla una medida imprudente, ya que a 200 millas de Stalingrado, hoy Volgogrado, y a 300 millas de Moscú podría haber bases nucleares o bases militares. Recordemos que en el año 61 la crisis de los misiles surgió por la posibilidad de que en La Habana se instalaran misiles a 120 millas de Florida. Sí. Jorge, a propósito de esta neutralidad de China, que ella lo ha expresado así, busca ser neutral, es una neutralidad un poco extraña, porque por un lado China evita, es verdad que no veta la condena a Rusia por la invasión, pero evita sumarse a la condena, y al mismo tiempo dice que profesa un apoyo inquebrantable a la soberanía de Ucrania. Entonces eso parece una neutralidad que trata de cuadrar el círculo, ¿no? Por un lado tú no condenas al agresor, pero al mismo tiempo defiendes la soberanía del agredido, ¿no? ¿No te parece eso una neutralidad un poco extraña? Claro, aprovecho partiendo saludándote, Marcel, y a todos los que nos están siguiendo y a los panelistas. Y la verdad que es extraña, Marcel, porque China está en una situación de un delicado balance. Porque por una parte, su relación con Rusia se ha venido estrechando las últimas 2 décadas, desde el acuerdo de paz y de cooperación en 2001, que el año pasado cumple 20 años y que el canciller chino dice que las relaciones chino-rusas están más fuertes que una montaña. Además, Rusia estratégicamente es vital para la estabilidad del Asia Central y para la prosperidad de esa región, que es muy importante para China, y es relevante para el país asiático desde el punto de vista del suministro de energía que viene creciendo y agroalimentario. Entonces tenemos ese primer escenario. Pero por otro lado, China considera que esta no es su guerra.
Y el error de cálculo que tuvieron la mayoría de los países que pensaron que esta era una intervención rápida, relámpago, finalmente, ahora que se está pasando hacia un conflicto más prolongado, es una piedra en el zapato para China. ¿Por qué? Porque China tiene una exposición a Occidente infinitamente mayor que la de Rusia, a nivel financiero, más de 3 trillones de dólares en distintos activos, a nivel de inversiones con su megaproyecto de la Franja, la Ruta y la Seda, y además el comercio de China con la Unión Europea, con Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, con parte importante de Occidente, es 10 veces mayor que el de Rusia. Entonces China, que siempre se ha sabido que primero mira su interés, segundo mira su interés y tercero mira su interés, sabe que lo que está ocurriendo en esta situación es una suerte de caso de estudio para el propio país, en términos de evitar que las sanciones la terminen salpicando, que las nuevas imposiciones, por ejemplo, insumos tecnológicos críticos, pueda afectar su empresa y, por lo tanto, el valor, por decirlo de alguna manera, de las acciones de sus distintas inversiones. Y, en definitiva, yo creo que China va a seguir en esta suerte de ambivalencia, en esta suerte de neutralidad, con la diferencia de que hoy se le está convirtiendo en una piedra en un zapato, un conflicto que no le acomoda, en un contexto político que además tiene elecciones, Xi Jinping en octubre, donde busca su segunda reelección, y por lo tanto todo indica que China va a seguir en esta posición que tú mencionas, Marcel, que es un poco ambivalente, de neutralidad, porque es fiel a los intereses del propio país asiático. Gracias, Jorge. Nicole, hablando de esa neutralidad, las grandes potencias cumplen un rol ordenador en el sistema internacional. La actitud de China, esta neutralidad de la que estamos hablando, ¿de qué manera ayuda a China a cumplir ese rol ordenador en el sistema internacional? ¿O simplemente ha claudicado y China simplemente no comparte ese rol que debería tener como gran potencia? Hay dos miradas desde las relaciones internacionales hacia este rol ordenador. Uno es, o sea, simplemente siendo una gran potencia, los otros países van a mirar hacia esta potencia y comportarse según la manera que ellos piensan que es de su mejor interés. Es decir, ahí da lo mismo si esta gran potencia es China, es Rusia, es Estados Unidos, tienen por su ser un rol ordenador porque los otros se van a comportar de una forma u otra. Lo segundo tiene que ver más con el país en cuestión y es cómo, o sea, esta gran potencia quiere asumir un rol ordenador. Estados Unidos ha sido criticado muchas veces por querer ser una especie de policía internacional, ¿no es cierto? Tratando de ser un gobierno internacional. Yo creo que, o sea, no cabe duda que China en todo este proceso, que lo llamamos muchas veces su ascenso, sí ha buscado ser un actor internacional presente y responsable. Justamente o sea, específicamente en el tema de conflictos, ahí quizá hay algo interesante porque se está discutiendo, ¿puede ser China un mediador o no? Yo creo que China no ha tenido en el pasado en ningún conflicto realmente un papel de mediador. Ahí quizás tenemos que distinguir entre mediador y facilitador. Lo que China está haciendo ahora también, ofreciendo que las partes se puedan reunir en China, es facilitar las negociaciones o las conversaciones, el diálogo. Ser un mediador es algo distinto y requiere de algunas cosas que yo no creo que China tenga en este momento. En primer lugar, no estoy muy segura si Ucrania realmente aceptaría a China como mediador. Lo otro es un mediador, o sea, un mediador, y eso lo distingue de un facilitador, es alguien que contribuye con propuestas concretas, con incentivos para hacer que las partes busquen acuerdos y también con presión. Creo que China no está para presionar, no mucho a Ucrania y mucho menos a Rusia. No sé si está para incentivar la búsqueda de un acuerdo, pero sobre todo un mediador también tiene que tomar un riesgo, es jugarse un poco la imagen,
porque una mediación puede salir bien y uno puede salir ganándose un premio Nobel de Paz, pero también puede salir mal. Y China, en el contexto, además, este año con el Congreso del Partido Comunista que mencionó Jorge, Xi Jinping que quede un tercer periodo en el poder, o sea, no creo que esas son las condiciones en las cuales China va a decidir jugarse como mediador. Tampoco no lo ha hecho en el pasado. En los conflictos que ha tenido un rol Sudán, hay muchos ejemplos. Nunca ha sido un mediador, un facilitador, sí. Pero más allá de la decisión o la voluntad de China de eventualmente jugar un rol de mediador, Osvaldo, te quería preguntar, China ve que muchos de sus socios, muchas de las grandes potencias occidentales que son rivales geopolíticos, pero que son grandes socios comerciales, Estados Unidos y la Unión Europea, están impulsando un régimen de sanciones contra Rusia que probablemente no tenga precedentes. O sea, es muy grande la cantidad y la variedad de sanciones que se están aplicando a Rusia. ¿No ganaría China, ganaría entre comillas, digo, apoyando o sumándose a ese régimen de sanciones en lugar de criticarlo como lo ha hecho, como recordaba Nicole, atribuyendo la guerra más bien al expansionismo de la OTAN que al expansionismo ruso? A ver, yo ahí diría dos cosas. Uno, hay que recordar que efectivamente China es el principal socio comercial de Estados Unidos y de la Unión Europea. De hecho, el año pasado, China se transformó ya del 2020, perdón, se transformó en el primer destino de la inversión extranjera directa, el primer socio de la Unión Europea, desplazando por primera vez a Estados Unidos. Eso por una parte. Pero por otra parte, resulta que las sanciones son básicamente del Atlántico Norte, son de Europa y de Estados Unidos. Pero ni Asia, ni África, ni América Latina se han sumado. Y no solo eso, sino que los países más poblados del mundo, amén de China, tampoco se han sumado, como India, Sudáfrica, Pakistán, Indonesia, Brasil, México, tampoco Israel, tampoco Turquía. Por lo tanto, las sanciones contra Rusia no son un fenómeno universal, son un fenómeno básicamente de Atlántico Norte hasta ahora. Y claro, yo agregaba en la primera parte que difícilmente China se podría sumar a esas sanciones sin reexaminar también lo que pasa en la agenda con Estados Unidos, que la está llenando de sanciones. O sea, mal podría avalar sanciones que justamente la están cuestionando. Hay evidentemente un juego complejo porque Rusia es un socio en lo económico marginal comparado con Europa y Estados Unidos y por ende tiene que estar allí jugando en la cuerda floja, ni tan cerca que te quemes, ni tan fuera que te hieles. Y desde ese punto de vista lo que ha mostrado la experiencia reciente, al decir de la prensa internacional, es que por una parte China no se ha sumado a las sanciones, pero sus empresas y bancos han sido extremadamente cautelosos para no verse afectados ni directa ni indirectamente por las sanciones. Porque recordemos que Estados Unidos ha promovido sanciones, por ejemplo, en materia de software, donde todo aquel software producido por Estados Unidos no puede ser provisto a Rusia, aunque sea otro país el que genere el producto que incorpora el software norteamericano. Y por lo tanto ahí hay un trecho bastante complejo que las empresas chinas parecen estar cautelando con bastante intensidad. Ahora, yo quisiera destacar un punto acá que a mí me parece, incluso más relevante que eso. Un discurso de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hace un par de días, y que en mi opinión dice algo muy, muy complicado. Porque ella dice que necesitamos ir en busca de un nuevo Bretton Woods, con lo cual todo el mundo estaría de acuerdo. El acuerdo de Bretton Woods está caduco, tiene más de 70 años, no responde a la constelación de fuerzas de la época, estamos de acuerdo. Pero ella dice, el nuevo pacto Bretton Woods, además del libre mercado y de soberanía, debería incorporar una dimensión de seguridad. Y habla entonces de cadenas de valor en torno a países confiables,
y con esos países confiables hacer acuerdos en materia de propiedad intelectual, servicios digitales, regulación de tecnología. Y agrega, China daña nuestros intereses de seguridad nacional. Entonces uno suma las dos cosas y dice, bueno, ¿estamos hablando de un Bretton Woods sin China? ¿Estamos hablando de un Bretton Woods contra China? ¿Estamos hablando de una OMC sin China? ¿Contra China? Entonces allí es claro que eso hace que China subraye la crítica global que tiene contra ese esquema de gobernanza. Porque, solo para dar algunas cifras, el peso del G7, más Australia, más 11 países europeos, los más grandes, en el año 50, cuando parte Bretton Woods, era el 80% del PIB mundial, 80%. Hoy día es el 39%. Porcentaje del comercio, 60% el año 50, 48% hoy día. Porcentaje de la población, 47% del 50, 12% hoy día. Y porcentaje del stock de capital, 87% del 50, 39% hoy día. Y resulta que cuando uno examina el directorio del Fondo Monetario y del Banco Mundial, se da cuenta que Japón pesa más que China, que Alemania, Francia y Reino Unido sumados más que duplican a China, y que Estados Unidos triplica en votos a China. Entonces, la verdad, uno dice aquí, hay algo que no se entiende, porque en el mundo real, el PIB chino, medido en poder de paridad de compra, superó al norteamericano ya en el año 2013. Por lo tanto, la crítica a China es, renegociemos ese pacto de gobernanza. No es que China esté en contra de ese sistema de gobernanza, pero quiere que se le reconozca el peso económico, tecnológico y financiero que ha ido adquiriendo. Y por lo tanto, detrás de eso, creo, es fundamental examinar esto para entender la postura china frente al tema de las sanciones, que son básicamente de Atlántico Norte, sin considerar todas estas cuestiones que siguen pendientes. Ahora, justamente por eso que dice Osvaldo, Jorge, uno podría interpretar que esta guerra es una suerte de nueva fuente de antagonismo entre China y las potencias occidentales que se suma a otros motivos de rivalidad geopolítica. A ver, efectivamente el gran tema geopolítico del siglo XXI es la rivalidad estratégica de Estados Unidos y China. Creo que eso no hay que perderlo de vista porque el enfrentamiento de la potencia existente con la desafiante. E incluso esta desafiante que puede llegar a ser la principal potencia económica mundial al término de la década. Pero lo que dicen siempre los expertos es que para tener un objetivo hegemónico mundial, primero debes consolidar tu liderazgo regional. Y por eso vemos que China es tremendamente asertivo con su posición en el Asia. Incluso vemos que sus acciones, su discurso es más agresivo que su participación en la diplomacia, podríamos decir, multilateral o global. Ese lobo guerrero se ve más nítido cuando se trata de relaciones regionales que cuando se trata con relaciones, por decirlo de alguna manera, occidentales o más lejanos de su zona de influencia. Pero a la vez, para entender la política exterior también hay que tener en consideración la política local, que es finalmente la que mueve la aguja, por decirlo de alguna manera, en los apoyos. ¿Y qué es lo que vemos dentro de las dificultades de China? Primero, que está teniendo serios problemas de proyección de crecimiento este año. El Fondo Monetario Internacional lo proyecta alrededor del 5%, eso es muy bajo para China. Su política de cero COVID está teniendo cada vez más resistencia, lo que hemos visto, por ejemplo, en Shanghái. Segundo, para China es fundamental el concepto de seguridad y prosperidad, incluso para mantener la paz social en una sociedad donde la desigualdad viene creciendo y donde tiene el problema del envejecimiento de la población. Entonces, Marcel, yo vuelvo a este concepto de pragmatismo y lo ligo también con las cifras que daba Osvaldo, que China necesita mantener sus relaciones comerciales con Occidente, donde tiene una exposición muy alta. Necesita seguir avanzando en sus negociaciones comerciales con la Unión Europea, que la semana pasada prácticamente se congelaron porque el único tema de discusión fue Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir, Marcel? Que obviamente esta rivalidad estratégica, geopolítica entre Estados Unidos y China ha puesto los incentivos para que China busque ser más resiliente en su economía. Por lo mismo su último plan para el quinquenio 2020-2025 habla de
una economía menos basada en las exportaciones y más basada en el consumo interno y en los servicios. Ha aumentado de manera importante su gasto en defensa, 7% del PIB el año pasado, aunque todavía es incontrarrestable con el gasto militar y de defensa de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de los países, de ese centenar de países que tienen intensas relaciones comerciales con China, hay que mirar estas tendencias hacia esta mayor autosuficiencia que está buscando China, justamente para fortalecer su posición económica, comercial, tecnológica, en lo que ellos se habla de esta suerte de desacople gradual con Estados Unidos y con una parte de Occidente. Desacople que no es de la noche a la mañana, que es un proceso gradual y que mientras tanto China sabe que tiene que mantener estas relaciones importantes con Occidente porque eso también le asegura desde el punto de vista interno que su economía siga creciendo y que sigan generándose mayores oportunidades para una población china cada vez más exigente. Yo pensaba, Nicole, que a propósito de la manera en que China ve a Estados Unidos, bajo todos los prismas que nos han mostrado Osvaldo y Jorge, que aquí hay una oportunidad de reflexionar sobre la importancia de los liderazgos, ¿no? Durante la presidencia de Donald Trump proliferaron los análisis sobre la decadencia de Estados Unidos como potencia, ¿no? y su pérdida de influencia a nivel mundial, el deterioro de su poder blando. Pero ahora la campaña contra la guerra en Ucrania la está liderando un Estados Unidos donde el presidente es Joseph Biden, que es una personalidad completamente distinta y que está logrando mucho apoyo en la campaña contra la guerra. ¿Cómo crees tú que ve China ese cambio de liderazgo? Es decir, ¿no ha cambiado el escenario? O sea, ¿hay razones para pensar que quizás Estados Unidos no era la potencia en decadencia que pensábamos hace apenas un par de años? ¿O el escenario no ha cambiado radicalmente en esa dimensión? Creo que hay que ampliar un poco el contexto de eso. El declive de Estados Unidos como hegemonía global es anterior a Trump. Con Trump se hizo muy visible, porque además por la persona que fue y su anti-multilateralismo, America First, lo hizo muy visible, pero no era algo que empezó con Trump, era algo que empezó mucho antes y que los analistas, y más que en otras regiones en el Asia-Pacífico o en el Indo-Pacífico, han venido hablando desde hace mucho tiempo. Y creo que ahora tampoco no hay un cambio tan muy fuerte o radical hasta el momento. O sea, yo no creo que es Estados Unidos que está logrando un apoyo fuerte. Osvaldo dijo antes, siempre hay que mantener en consideración que no es un apoyo universal. O sea, Rusia está bastante aislado, pero hay muchos matices. O sea, el sur global no está en la misma posición de Estados Unidos. Y, o sea, no creo que es Estados Unidos que está logrando el apoyo que sí tiene Ucrania y los principios que están ahí en juego, sino es, o sea, el propio hecho, la guerra de Rusia es una invasión, es una agresión, va en contra de las normas más básicas del sistema internacional. A China tampoco no le gusta eso, a China no le gusta que Rusia esté reconociendo a grupos separatistas en Ucrania. Es algo que Rusia, el Imperio Ruso, la Unión Soviética ha hecho históricamente en China también, y eso es uno de los puntos más álgidos en la relación entre China y Rusia hoy, que hace que son de alguna forma aliados políticos, pero no más que eso, no es una alianza como la OTAN. Entonces, en este sentido, no, o sea, lo que ha cambiado la guerra en el plano internacional es que la alianza transatlántica está mucho más cohesionada ahora, pero no lo veo como un cambio radical, fundamental, ni un cambio en tendencia, es la verdad. ¿Cómo va a impactar eso a mediano y más largo plazo en la relación entre China y Estados Unidos? Creo que depende mucho de cómo seguirá esta guerra. Hasta ahora, yo creo que China, o sea, la actuación de China es mucho
viendo siempre el prisma de su relación con Estados Unidos. Justamente Osvaldo mencionó que las empresas, o sea, China está cumpliendo con sanciones, no, hasta ahora, hasta donde yo sepa, no ha hecho nada abiertamente en contra de las sanciones, de políticas para aislar a Rusia. Entonces, o sea, también está evaluando, a China no le conviene que Estados Unidos ahora esté enfocado en Rusia y deja un poco de lado su estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto. En los últimos años, o sea, todo giraba a través de eso. Esta guerra permite a China tener un poco más mano libre en su propia región. Por eso yo creo que, o sea, no se va a jugar por Rusia, que sí es un aliado estratégico, pero hasta ahí no se van a jugar la relación con Estados Unidos. Y hay que ver cómo sigue la guerra, cómo y cuándo termina, creo que para decir algo más sustancial sobre los impactos sobre esta relación. Ahora bien, si China, por alguna razón, tomara la decisión de ser un poco más proactiva en esta crisis o de jugar un rol proactivo, Jorge, la verdad, no sé si tú o otro de los panelistas mencionaba que China no tiene efectivamente mucho de esa experiencia internacional, pese a ser una economía hiperglobalizada y ser hoy una superpotencia mundial. Me pregunto si China tiene la experiencia o la capacidad, el poder blando, la credibilidad para jugar un rol muy distinto al que está jugando ahora en esta crisis. ¿Qué crees tú? Creo, Marcel, que hay que distinguir lo que es la foto de la tendencia. En la foto, China sigue siendo una potencia con mayúsculas emergente. Está aprendiendo en materia de relaciones internacionales y en materia de liderazgo global. Quizás el hecho sintomático es su incorporación a la Organización Mundial de Comercio el 2001, donde explícitamente China declara: yo voy a competir en las ligas globales y voy a competir con este orden internacional basado en reglas. Creo que fue muy sintomática la incorporación a la OMC de China. Pero veamos la tendencia. Su participación diplomática a nivel internacional, tanto a nivel bilateral, presencia en otros países, como en los foros multilaterales, viene aumentando significativamente. Esto de la mano con los problemas que ha tenido, por ejemplo, en las nominaciones de Estados Unidos a sus embajadores. Hemos visto que en América Latina aún hay países donde o no hay embajador porque su nominación está estancada en el Senado, o ya están, o todavía ni siquiera se ha designado una persona. Entonces, tenemos una política más activa en política exterior china que se refleja en el aumento del número de sus diplomáticos. Y eso va a seguir creciendo. Pero ¿dónde yo veo que está el problema, que es la palabra que tú dices, Marcela, en tu pregunta? En la credibilidad. Cuando uno mira las cifras de opinión pública y de percepción, todavía China tiene un serio problema de legitimidad. En el estudio que hizo el profesor Urdines de nuestra universidad en el libro de América Latina y China, del Centro de Estudios Internacionales, él muestra que en la diplomacia llamada de las vacunas y de las mascarillas, la diplomacia del COVID-19, la verdad de las cosas es que la percepción de los países no varió. ¿En qué términos? Quien tenía una opinión desfavorable de China se mantuvo desfavorable, quien tenía una neutra se mantenía neutra y quien era favorable se mantenía en esa línea. Y cuando tú ves los países occidentales y regionales, quiero mencionar algunos ejemplos. La mediana de opinión negativa es casi el 70% en los países que podríamos llamar Estados Unidos y Unión Europea. Estados Unidos casi el 80%, Canadá lo mismo, España alto, salvo Grecia, donde la opinión de los griegos sería más favorable a China que desfavorable. Y a nivel regional, Japón, Corea, es incluso más alto el rechazo, con la excepción de Singapur. ¿Qué es lo que dice esto? Cifras más, cifras menos, con los matices que podamos tener. Que el desafío, sin lugar a dudas, de China, si quiere seguir en su ascenso global, es de legitimidad, es de generación de confianza. Todavía es mirado con recelo, con prejuicio, con desconfianza por muchos países en Occidente este ascenso chino. Podríamos decir que en materia comercial los países siguen siendo más pragmáticos, pero en materia de inversiones, y sobre todo en sectores estratégicos,
claramente muchos países están comenzando a introducir elementos de seguridad nacional. Lo vimos con Australia, lo vimos con Nueva Zelanda, con la Unión Europea en 2019 y hemos visto incluso episodios en Chile donde esta rivalidad de Estados Unidos y China está tocando la puerta, como fue la licitación de los pasaportes de registro civil. Entonces, en resumen, Marcel, creo que el gran desafío de China en este ascenso global es cómo su mayor ascenso económico, diplomático, un rol más activo en los foros multilaterales, viene acompañado también de una mayor legitimidad y generación de confianza en el resto del mundo. Entiendo. Estaba pensando que hasta ahora hemos hablado de las posibles repercusiones de esto en el entorno internacional, en el entorno vecinal, decías tú, Jorge. Me preguntaba, Osvaldo, en tu libro tú le echas una mirada bastante profunda a la China contemporánea y a su proyección en el siglo XXI. Esta guerra en la que China está tomando la actitud que hemos descrito, ¿puede tener efectos dentro de la propia China? Te pregunto porque poco antes de la guerra, Nicole lo mencionaba, se juntaron durante los Juegos Olímpicos de Invierno Xi Jinping y Vladimir Putin, dieron esta declaración de tener ahora una amistad sin límites. No sé si algunos chinos pueden estar viendo ese acercamiento tan estrecho ahora como un error, visto que a Rusia le está yendo en la guerra probablemente no como esperaba, ¿no? No está haciendo la operación rápida que esperaba y está haciendo una guerra de desgaste, con gran apoyo internacional para la parte agredida, etc. ¿Cómo crees tú que dentro de China se percibe, hasta donde uno puede elucubrar, digamos, la posición de su gobierno en esta guerra? Mira, antes de responder, me gustaría agregar un matiz a lo que mencionaba Jorge, y yo creo que él puede estar de acuerdo conmigo en el sentido siguiente. Esa debilidad en el relato chino sobre política exterior tiene también bastante que ver con la activa política que Estados Unidos ha emprendido en contra de China. Porque tú mismo mencionaste el caso de Chile, de registro civil, y hay que recordar la visita de Pompeo, cuando vino acá como el sheriff del condado y sacó sus pistolas y dijo, ustedes harán lo que quieran, pero asuman las consecuencias. Entonces, Estados Unidos inició con Trump una campaña en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Asia-Pacífico, en América Latina y en toda Europa a bloquear a Huawei con todas sus letras. Y a partir de ahí, la prensa, comillas, especializada, pero vinculada a Estados Unidos, ha empezado a difundir todo tipo de noticias, algunas fake news, otras verdaderas, que van en la dirección de complicar justamente el relato chino. Yo no estoy avalando el relato chino, yo no estoy avalando la diplomacia del lobo guerrero, solo quiero incorporar una dosis de objetividad para ver cómo, cuando hay un conflicto hegemónico, la prensa y los medios internacionales son utilizados también como parte de ese conflicto. Ahora, dicho eso, yo creo que efectivamente la guerra Rusia-Ucrania puede generar repercusiones domésticas que puedan complicar a Xi Jinping con vista a su reelección en octubre o noviembre próximo. Exactamente. Creo que es bien posible que su frase amistad sin límites, a semanas de la invasión a Ucrania, le pueda estar pasando la cuenta a Xi Jinping. De hecho, yo estoy seguro que hay debate interno. Hay un artículo muy notable que apareció de un académico de Shanghai, se llama Hu Wei, donde prácticamente él promueve cuestionar abiertamente a Rusia y sumarse a las sanciones. Y hasta donde yo sé, junto con la censura, no ha habido una persecución mayor. Por lo tanto, eso da cuenta que él se atrevió a publicar ese artículo en una revista norteamericana, ni más ni menos, porque hay un debate interno muy fuerte. Ahora, ¿qué complicaciones veo yo que tiene Xi Jinping para su reelección? Primero, la estrategia cero COVID, que ha acudido a confinamientos masivos, menos apoyo en vacunas que Occidente, y esto le ha pasado la cuenta con la variante Omicron, ya que si bien los casos son marginales en términos de porcentaje de la población, de todas formas rompen y cuestionan el récord político de cero COVID que Xi Jinping estaba levantando frente a Occidente. Claro. El coste económico del cero COVID es muy elevado, justamente cuando el resto del mundo está aprendiendo a convivir con el COVID.
Y sabemos que el confinamiento en Shanghái, el confinamiento en Shenzhen, afecta prácticamente el 20% de las exportaciones chinas al mundo, afecta centros tecnológicos, financieros, y por lo tanto genera un impacto económico muy fuerte. Y cuestiona ese mensaje de superioridad del modelo chino que Xi Jinping venía planteando. Y en segundo lugar está esta desaceleración económica que en mi opinión tiene tanto razones internas como externas. Y las internas solo a título de listarlas. Esta idea de prosperidad compartida que promovió Xi Jinping como respuesta a la creciente desigualdad, le está pasando también la cuenta, porque partió con el combate a las tecnológicas chinas en el exterior, el combate a las constructoras y a las inmobiliarias y el combate también a las agencias de educación privada, y todo eso afectó al crecimiento. Hay que pensar que el complejo construcción inmobiliario representa alrededor de 25% del PIB por sus efectos directos e indirectos. Y por lo tanto, esa política, sumada al COVID-0, le está pasando la cuenta al crecimiento económico. Y las razones externas tienen que ver con la desaceleración del comercio mundial por el COVID, las dislocaciones en las cadenas de valor, atochamiento en puertos, logística, políticas proteccionistas, el efecto de la guerra Rusia-Ucrania, que genera el choque energético, el aumento del costo de materias primas y el aumento en precio de alimentos, y además el efecto rezagado de las ayudas fiscales al COVID en Europa y Estados Unidos, que están llevando la inflación en esa zona a los niveles de hace 40 años. Ahora, Xi Jinping necesita crecer al 5% para generar 11 millones de empleos urbanos. Y yo no creo que 5% sea bajo. Yo creo que hay que entender que el 10% de crecimiento de hace una década nunca más se va a dar, y es bueno que no se dé, porque justamente la idea de reestructuración económica tenía que ver con desplazarse de actividades intensivas en capital, en energía, a actividades a la llamada smart manufacturing y a servicios calificados, que son además más intensivos en empleo. Y por lo tanto, lo interesante es que si bien hace 10 años China necesitaba crecer al 10% para generar los 10 o 11 millones de empleos urbanos que le permiten mantener el desempleo constante, hoy día esos 11 millones de empleos los alcanza con una tasa de crecimiento del 5%. Ahora, la mala noticia es que varias agencias y bancos internacionales están bajando su predicción de crecimiento para este año incluso a menos de 5. Y si eso fuera así, ahí sí hay un tema complicado en términos de estabilidad social, porque dentro de esos 11 millones de empleos urbanos, China tiene que generar empleo para 7 millones de universitarios que están egresando cada año. Y por lo tanto eso genera un desafío social que es bastante complejo. Gracias, Osvaldo. Nicole, un par de veces ya en esta conversación se ha mencionado a Taiwán. Y bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania tiene mucho de zarpazo territorial, ¿no? Y parece una segunda parte del zarpazo inicial de 2014 cuando se adueñó de Crimea, también en forma ilegal. ¿Se pueden hacer paralelos entre la situación de Rusia y Ucrania y la situación de China y Taiwán? ¿O crees tú que desde Beijing se ven paralelos o analogías que apliquen a ambas situaciones? Hay unos paralelos generales muy obvios, como tú ya mencionaste, Marcel, pero creo que o sea, hay alguna gente que alerta ahora, China va a aprovecharse de este contexto para tomar Taiwán. Por ejemplo, así es. Sí, sí. Creo que no, esto es muy fuera, muy lejos de la realidad y si uno va más a lo específico, o sea, obviamente en Beijing estarán viendo muy de cerca las reacciones, también para saber mejor cómo posicionarse China en este contexto. Y obviamente, o sea, las elecciones, cómo reacciona Europa, cómo reacciona Estados Unidos, pero son dos países distintos. Justamente, o sea, los conflictos armados, las guerras, tienen esta característica que
pueden cambiar muy radicalmente por una pequeña cosa. Hay todo un tema de información que está, que no está, percepciones, o sea, ¿por qué invadió Putin Ucrania? Sabemos ya, o sea, va a salir mucho más material, pero creo que ya hay un consenso que no estuvo bien informado. Por eso, o sea, tomar las lecciones de este contexto y aplicarlo 100% a Taiwán, creo que es muy equivocado. En Beijing estarán viendo las reacciones que han sido fuertes desde Estados Unidos y Europa, pero tampoco nos van a, o sea, yo no creo que en base de esto va a cambiar cómo China está actuando y va a actuar respecto a Taiwán en un futuro próximo. Siguiendo mirando al vecindario de China, Jorge, algunos analistas sugieren que cuando China atribuye a la OTAN o al supuesto expansionismo de la OTAN la principal responsabilidad de la guerra, lo que está haciendo, al menos indirectamente, es enviar un mensaje a su región, en el Indo-Pacífico, en contra de asociaciones de ese tipo, diciendo no se les ocurra armar algo parecido a la OTAN aquí, una organización de seguridad en contra nuestra, como la OTAN es vista en contra de Rusia en este momento. ¿Tú crees que ese mensaje es cierto, que se está pasando esa intención debajo de la mesa? A ver, creo que por lo menos la advertencia o el mensaje China ya lo transmitió hace 2 años, cuando se hace explícita esta nueva estrategia hacia el Indo-Pacífico de Estados Unidos, y el canciller chino dice, esta es la OTAN del Pacífico, esto es un riesgo para nuestra seguridad, y lo dice con todas sus letras. ¿Qué creo yo que hay detrás de eso? Primero, esta clave de debo consolidar mi liderazgo regional, vecinal, para cimentar las bases de un liderazgo global. Es como el ABC en materia de ir construyendo influencia global. Lo segundo es que hay una serie de situaciones pendientes. Nicole habla del tema de Taiwán, podemos mencionar otro tipo de situaciones como el mar meridional, mar de China meridional, donde han habido una serie de tensiones y donde cerca de 1/3 del transporte marítimo mundial pasa por esa zona. Por lo tanto, es una zona estratégica, crítica. Pero donde yo veo matices, primero lo Indo-Pacífico es un concepto que sigue desarrollándose, es un concepto que quiere contrapesar sin lugar a dudas la narrativa, todo el concepto más bien, podríamos decir, de Asia-Pacífico, el rol de China. Tiene también una estrategia que hemos visto en otro esfuerzo, que es esta estrategia occidental liderada por Occidente de establecer las reglas del juego en una zona de influencia donde está China. Me recuerda mucho los orígenes del TPP, cuando Estados Unidos decía que quería establecer las reglas del comercio para China, pero sin China, en la zona de influencia. Pero nosotros vemos que un actor muy importante del Indo-Pacífico, donde está Japón, Estados Unidos, Australia, es India. India ha tenido una posición también distinta, ambivalente, neutra, mirando su interés en la guerra actual. Se abstuvo en la Asamblea General de la ONU, no ha condenado explícitamente, tiene un tratado de defensa militar con Rusia de hace 2 años, tiene un importante también intercambio comercial con ese país. Entonces, yo veo que lo de Indo-Pacífico es parte de esta estrategia de Estados Unidos, de fijar reglas, de fortalecer su relación con los aliados, como son aquellos que forman parte del Indo-Pacífico, pero no veo en la práctica, y no lo veo tampoco porque Estados Unidos no lo veo capaz de eso, de intentar establecer una suerte de OTAN en el vecindario de China. No veo un mayor entusiasmo de muchos países que tienen intensa relación comercial, económica y de intereses con China. Y veo también que Estados Unidos, porque hemos hablado mucho de China, enfrenta sus propios problemas locales, elecciones de medio tiempo en noviembre, baja la popularidad de Biden, un serio problema de erosión democrática, y en consecuencia creo que estos son más bien mensajes de lado y lado, pero no que lleve a que estemos en presencia de una suerte de OTAN 2.0 en el Pacífico.
Osvaldo, tú hablabas recién, mirando ya dentro de China, mencionabas, está viviendo un complejo momento económico, se suma ahora este rebrote de COVID, hay una ralentización de su crecimiento, una amenaza de burbuja inmobiliaria, de repercusiones que en este momento no son imprevisibles. Está China en una situación interna compleja. ¿Es parte eso de su reacción a la guerra al ser, tú decías que la Unión Europea y Estados Unidos son socios mucho más importantes que Rusia y Ucrania? No obstante, Rusia y Ucrania son socios importantes de todas maneras. Le venden armas a China, le venden energía y le venden alimentos. El 80% de las armas que China compraba hasta el año pasado venían de Rusia, precisamente. ¿Es eso una variable, crees tú, importante en la forma en que China está reaccionando al conflicto? A ver, dos cosas, una mirada al corto plazo y una al mediano y largo. En el corto plazo, el peso económico comercial de Rusia más Ucrania con China es hipermarginal respecto al peso de Estados Unidos y la Unión Europea en materia de comercio e inversión. Sin duda. Por lo tanto, está claro hacia dónde se va a mover la balanza. Y en segundo lugar, con una mirada más larga, hay que recordar que los dirigentes chinos hablan de que el sueño chino, esta mirada, ¿no es cierto?, al 2050 para lo que ellos llaman el retorno a la normalidad histórica, esto es que China vuelva a ser una gran potencia, tiene que superar dos trampas. La primera es la trampa de ingresos medios, y eso se supera con innovación, con productividad, con calidad del recurso humano, y China creo que en ese sentido va bien orientada. Y la segunda es la famosa trampa de Tucídides, esto es el conflicto entre una potencia emergente y una potencia consolidada, que en este caso sería Estados Unidos. Y allí el mensaje es que junto con trabajar en innovación, productividad, China debe generar condiciones para tener un entorno pacífico, para poder concentrarse justamente en la inversión, en innovación, en productividad, en infraestructura, en educación, en calidad del recurso humano. China aprendió muy bien, ese fue un mensaje que transmitió Deng Xiaoping. Nosotros nos vamos a concentrar en la perestroika y vamos a postergar la glasnost. Y nosotros no vamos a invertir, no vamos a priorizar el gasto en defensa, ni el gasto en la carrera espacial para colapsar la economía como lo hizo la Unión Soviética, sino que vamos justamente a fortalecer nuestra economía. Desde ese punto de vista, lo menos que le interesa a China es tener conflictos. Y por eso es que China desecha las sanciones y por eso es que China dice, busquemos acuerdos, busquemos que las Naciones Unidas se involucre y se ofrece para ser intermediario, para ser colaborador, en fin, habrá que definirlo. Lo que quiero decir es que China enfrenta un desafío interno tan formidable que no tiene tiempo ni espacio para involucramientos internacionales que sean tan complejos como este. Solo un ejemplo, tú Marcel que leíste el libro te lo recordarás, el desafío en materia de pensiones. En China las personas jubilan a los 55 años de edad. Las mujeres a los 50 años de edad, la esperanza de vida a 73 años de edad. Cuando uno proyecta el gasto actual en pensiones y en salud al año 2050, si no hay cambios, reformas importantes, sumaría 30% del producto. Esto es absolutamente insostenible, no tiene ninguna lógica. Y por lo tanto hay que hacer cambios. China insinuó hace un par de años que iba a elevar la edad para jubilar y generó una pequeña rebelión interna, donde no solo se rebelaban los de más edad, sino también los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, cuando tienen hijos, y se resisten mucho a tener hijos, cuando tienen hijos acuden a sus padres, a sus abuelos para que le cuiden a sus hijos. Por lo tanto, si los viejos trabajaban más años, iban a tener que gastar, particularmente en Shanghái, en Beijing, eso es muy caro en quienes los cuidan. Estoy solo dando un ejemplo de la cantidad de desafíos internos que tiene, desafíos que tienen que ver con crecimiento, pero con un crecimiento de nuevo tipo que debería estar marcado por la innovación y la productividad. Y cuando uno mira las cifras, se da cuenta que
hay un deterioro en la eficiencia de la inversión. En los años 90, alrededor de la mitad del crecimiento se explicaba por cambio en productividad. En la primera década de este siglo eso bajó a un 32-33% y en los últimos años, 2-3 años, solo un 16% se explica por productividad. Es decir, hay un desafío gigantesco en ese año. Entonces, sin énfasis en innovación, productividad, crecimiento que permita abordar el desafío interno, claramente China no está en condiciones de abordar tareas exteriores complejas. Y de hecho, da la impresión que tanto el COVID como este conflicto Rusia-Ucrania ha ido frenando la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque claramente no hay espacio para aquello. Diría que eso es un mensaje fuerte en materia de lo interno. Y agregaría una cuestión final, y es que, hay que decirlo con todas sus letras, la invasión rusa a Ucrania es una violación del derecho internacional, agrede la soberanía, la integridad territorial. La expresidenta Bachelet denuncia incluso crímenes de guerra que deberán ser sancionados. Sí. Pero el tema es que todas estas violaciones que son tan condenables, las ha realizado Estados Unidos también, sin castigo. Las sigue realizando Israel, sin castigo. Israel las realiza y año a año es censurada en Naciones Unidas y por lo tanto no pasa nada. Por lo tanto, este tema hay que verlo en ese contexto y no ser tan partisano, creo yo, en la distribución de los adjetivos, sino tratar de ser lo más objetivo posible en este ámbito. Y cierro diciendo que para China su privilegio está en no perder de vista el objetivo de largo plazo. Y ese objetivo le hace que la dimensión interna sea mucho más relevante para tomar las decisiones respecto a cómo apearse en el mundo global. Gracias, Osvaldo. Nicole, ya nos estamos acercando al final. Yo quería cerrar esta charla con una última pregunta para ti. Osvaldo mencionaba la Franja y la Ruta. Eso es parte de una campaña de internacionalización, por decirlo así, y de proyección de poder blando y económico de China, que ya tiene un buen tiempo. Podríamos, pensando en el poder blando, podríamos hablar también de la diplomacia de las mascarillas, en fin. China hace tiempo que está muy preocupada de proyectarse al exterior y de proyectar una cierta imagen, de proyectar una marca china, una forma de ver al país. ¿Tú crees que la reacción de China a esta guerra, la forma en que está manejando todas estas variables que hemos comentado, tiene incidencia en la marca china a nivel mundial? Pienso en nuestro país o en nuestra región, donde China es un socio tan importante. ¿Existe esa relación o son cosas que corren por carriles paralelos? Hasta ahora no creo que la marca china se ha visto fundamentalmente afectada, pero el riesgo de que eso ocurra es alto. O sea, es justo el delicado balance que China tiene que encontrar en el manejo de esta guerra. No tiene nada que ganar, pero sí tiene mucho que perder. Y justamente, o sea, yo creo que porque si se alinea demasiado con Rusia, sí, o sea, estará mal vista y no solo Norteamérica y Europa, sino también en otras partes. O sea, gran parte de esta difusa categoría del sur global que no está teniendo la misma línea que la OTAN ahora, igual apoyan, o sea, hay una cuestión de anticolonialismo, hay una cuestión de resistencia a la dominación estadounidense, pero no quiere decir que están de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, y para China es lo mismo. Entonces China no va a querer casarse con Rusia. Para China no es beneficioso si Rusia sale ganando esta guerra, porque ahí, o sea, en la relación entre los dos, Rusia se acercaría en su posición de poder a China. Pero tampoco no le conviene, o sea, tomar 100% el lado de Rusia y que Rusia pierde totalmente esta guerra.
Por eso, o sea, justamente por todo lo que hemos hablado ya, los intereses económicos chinos que no quiere verse afectados de sanciones secundarias, etcétera, etcétera, ahí tiene que tomar o sea, caminar un camino muy, muy delicado, tomando decisiones de caso a caso, cómo reaccionar, cómo posicionarse. Sí tendría... Diplomacia fina, dirías tú. Diplomacia fina. Tendría, para ganar, si podía jugar un rol decisivo en terminar esta guerra, pero lo he dicho antes, yo creo que esto es poco probable. Así que hay más que perder que ganar en eso. Entiendo. Bueno, Nicole, Jorge, Osvaldo, les quiero dar las gracias por haber participado esta mañana. Agradezco también a todos los que se conectaron a esta charla online y que pudieron escuchar a nuestros invitados. Esto va a quedar grabado, así que pueden acceder más tarde a nuestra plataforma a esta conversación y les deseo que tengan todos un buen día. Gracias a ustedes, señores. Adiós.